Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia. Van 4 días de la presidencia de Javier Milei y parecen 4 años ya, ¿no? Pasó de todo. De todo, buenas noches. A ver, información económica, política electoral. Sí, acabamos de salir una elección, pero el plan de Milei incluye una reforma electoral agresiva en la Argentina, porque de alguna manera lo que se propone el gobierno de Javier Milei es como una suerte de refundación. Parece un poco pretencioso, pero no son reformas o transformaciones o búsquedas de reformas por la urgencia que amerita la situación, sino que quiere reformar de manera urgente situaciones estructurales. ¿Por qué la urgencia? Por la urgencia de la situación económica de la Argentina, pero también por la del capital político de Javier Milei. Exacto. ¿Cuál es el problema de Javier Milei? El problema y el desafío, si se quiere, porque no lo viven como un problema, sino vos estás viendo algo que yo creo que, por lo menos yo no tengo registro de esta potencialidad de anuncios que mueven la realidad de todos los argentinos de una manera automática, veloz, vertiginosa, que es cierto que él lo avisó, lo anunció y que la gente votó sabiendo esto. Y lo que estás viendo es que la conciencia de ser un gobierno que, sí, como ningún otro, asume con un Congreso con un manojo de diputados, con 38 diputados, con 7 senadores, sin gobernadores, una estructura política muy precaria que no te sirve para nada, salvo que vos tenés en este momento el aval de la sociedad. Y eso es lo que él está haciendo ahora. Usar todo ese crédito. Es innumerable la cantidad de cosas que están pasando, que pasaron y que van a pasar el lunes de la semana que viene. Por eso decimos que es ahora o nunca. Lo hace ahora que tiene el apoyo de la sociedad. Fíjense, y esto es información, lo que anunció el ministro Caputo fue apenas una parte de la gran reforma económica. La otra la vamos a ver cuando la semana que viene ingrese al Congreso de la Nación un paquete de leyes, que primero se habló de una ley ómnibus, ahora se habla de paquete de leyes, lo que no indica que el lunes termine ingresando una ley ómnibus, porque eso también es parte de lo que está pasando. Pero volvamos, repasemos la información. Un paquete de leyes que buscan reformas en distintos puntos, algunas económicas que de alguna manera complementan los anuncios de Caputo de esta semana, que tienen que ver con aumento y creación de nuevos impuestos, pero también con reformas laborales y de reorganización del Estado, desburocratización del Estado, decían y nos explicaban, hacerle la vida más fácil a los argentinos. Veremos después la letra chica, qué es lo que dice respecto de eso. Y otro gran paquete de conjunto de leyes económicas que se propone reformar de alguna manera el funcionamiento de la política y de los partidos políticos en la Argentina, con una reforma electoral muy agresiva, que inclusive podría generar discusiones constitucionales. En la Argentina habrá que ver la letra chica de esos anuncios. Ustedes se preguntarán, ¿es urgente la reforma electoral? Acabamos de una elección. ¿Cómo se explica eso? Ahora o nunca. Hoy tiene ese capital político Javier Milei. Que esa situación, de alguna manera, de pequeñez en el Congreso de la Nación, con una banca que terminó para La Libertad Avanza, Lu, en 33 diputados, ni siquiera todos los que ingresaron por la lista de La Libertad Avanza terminaron formando el bloque, 33 diputados nacionales y 7 senadores, de los cuales uno quedó muy enojado, lo vimos en la sesión de Villarruel ayer. Bueno, esa situación podría permitirle a Javier Milei aprobar rápidamente el paquete de leyes, porque hoy la sociedad de alguna manera está avalando y sosteniendo lo que manifestó con su voto hace 5 minutos, ¿no? El domingo del balotaje. Y la política también entiende, obviamente el sistema político, que no pueden ir contra una decisión de la mayoría de los argentinos. Después hay un montón de cuestiones que son múltiples a la vez. Hay reforma jubilatoria, hay un recorte, una modificación importante que habrá que ver cómo se da. Ya convocaron para el 8 de enero a las audiencias públicas para los aumentos de las tarifas de gas. También va a pasar lo mismo con la luz. Hay que ver qué pasa con el transporte, si lo hacen ahora o lo hacen después. Va a ser un verano intenso en cuanto a anuncios y a consecuencias en la vida cotidiana de todos nosotros. Está Martín Redrado. Hay 1.000.000 de preguntas. Creo que esta semana hablamos todos con un montón de economistas. Los economistas en general tienen consultoras con clientes que son empresas que le están preguntando, están enloquecidos. Así como vos en tu casa tenés un montón de preguntas y de incertidumbre sobre cómo es lo que viene, también obviamente el espectro privado, todo el mundo quiere tener los detalles y también queremos ver la mirada de Martín Redrado sobre esto y también ver si la famosa frase de Milei, si hay luz al final de este túnel de sacrificio enorme que se está planteando en la Argentina, con este ajuste muy grande
fiscal que lo vamos a pagar entre todos, pero bueno, está claro que la clase media y sobre todo la clase más baja en Argentina va a tener un costo muy alto, empezando por la inflación. Absolutamente. Cuando decimos el plan de Milei ahora o nunca, también incluye un tema que estuvo muy presente en la campaña y que está muy presente entre todos nosotros, que es el de la seguridad o lo que implica la seguridad. Y acá un punto quizás más emblemático y también más polémico y que ya está generando mucha discusión, que tiene que ver con los piquetes. Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, atravesar la 9 de julio la mayoría de los días del año es una verdadera odisea. Hoy a la tarde teníamos una discusión intensa con Miliboni porque dicen, están anunciando un plan de ajuste brutal que van a pagar los trabajadores y al mismo tiempo limitando un derecho garantizado por la Constitución argentina, que es el derecho a la protesta. El problema es, y se lo planteábamos a Miliboni, que ese derecho a la protesta ha llevado a una discusión e inclusive a enfrentamientos entre unos trabajadores y otros trabajadores. ¿Quién tiene más derecho? ¿El que está protestando con el legítimo derecho en un reclamo de insatisfacción o de incumplimiento de sus derechos sociales, o el que está yendo a laburar y no puede atravesar ese piquete, ¿no? Sí, sobre todo cómo coordinás esos derechos. Bueno, lo que dijo Bullrich hoy, además de un mensaje muy duro en cuanto a los que corten las calles, ahí está el punto. Digamos, finalmente la protesta se convirtió en corte de calle en Argentina, en cortar las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires. Eso también es un problema, ¿no? Del país, claro, y no es la única manera de protestar. Eso no, el derecho a protestar no necesariamente es eso, pero sí es el que hace que se vean las protestas. Claro, pero también los deslegitima, porque de repente si vos haces un piquete por todo, digamos, por lo mínimo, bueno, es lo que pasó. Y por lo máximo, terminás generando un poco de esta bronca y que al final del camino es la pelea más triste, porque es la del trabajador contra el trabajador, si querés. Hoy hay mucho trabajador asalariado y trabajador formal pobre, o sea que también lo podemos decir entre pobres contra pobres. Atención, 2 datos con esto. Patricia Bullrich anunció en la conferencia de prensa que iba a convocar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, también de otro signo político. Axel Kicillof, gobernador de la provincia, ha manifestado en muchísimas oportunidades su diferencia respecto con lo que ellos consideran criminalización de la protesta social. Sin embargo, el ministro Javier Alonso, que es el nuevo ministro de Seguridad, está dispuesto y esperando el llamado de Bullrich. Van a acudir inmediatamente apenas los convoquen para tratar de coordinar la seguridad, por lo menos en el área metropolitana. Y segundo, quien sí ya se juntó con Patricia Bullrich es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf. Pero atención ahí, porque va a tener su primera prueba de fuego el 20 de diciembre con esta convocatoria masiva de unidad piquetera. Y quizás, esto está sucediendo ahora, pero quizás tengamos matices entre esta postura tan dura manifestada por Patricia Bullrich a nivel nacional y la postura que tome el Ministerio de Seguridad de la ciudad, digamos, con el gobierno de Jorge Macri. Atención a eso, porque hay instancias también de diálogo y posibilidad de coordinar de alguna manera la organización en la calle, por decirlo. Que si querés protestar, no al nivel que lo dijo Bullrich, proteste en la vereda, pero sí tratar de organizar el uso del espacio público. No, y además recordemos, estamos hablando, la semana que viene es el primer desafío, por eso ya se adelanta Patricia Bullrich, por eso también Jorge Macri se reunió con Javier Milei antes de la asunción para coordinar esto, para ver cómo se gestionaba esta promesa que hicieron los dos en la campaña, pero el primer desafío es nada menos que el 19 y 20 de diciembre, que es un aniversario de lo que fue una represión tremenda en Argentina frente a la protesta social, con lo cual tampoco se puede desmadrar esa situación, hay que ver cómo se da. Son días muy intensos, Manu Jove te los viene contando paso a paso en los lugares donde están pasando las cosas. Ahora está en el Hotel Libertador. Va a haber anuncios el lunes, esto que decía Maru, el DNU con la desregulación del Estado, un enorme paquete que no solo tiene que ver con otras cosas, no con la agenda económica solamente. Y Manu, ¿estás ahí? Pues se está yendo Milei. ¿Finalmente deja el Hotel Libertador en algún momento? Bueno, la Quinta de Olivos es su lugar. Manu, buenas noches. Buenas noches, chicas. Efectivamente, lo espera la Quinta de Olivos. Según nos cuentan, a la par con estas medidas de anuncio va a estar ya instalándose la semana que viene en la Quinta de Olivos y ya empezar a funcionar desde ahí, incluso con parte del gabinete funcionando desde ahí. En un rato nos metemos con esos detalles donde hay algunas curiosidades para tener en cuenta. Pero respecto a este DNU que planteaba Maro, este decreto de necesidad de urgencia, que saldría el lunes, uso el potencial, porque acá lo que te dicen, por supuesto, es que sale el lunes. Pero ya está escrito, hay Manu. muchas cuestiones de por medio. Sí, exactamente. Está escrito, Maru, pero está en detalle en proceso de revisión. ¿Por qué te digo esto? Porque, de hecho, había gente hoy en Casa Rosada muy
entusiasmada, optimista, creyendo que mañana ya podía entrar esto en vigencia y a partir, por supuesto, de que se publica en Boletín Oficial, empieza a correr. Pero hay todo un proceso de ultimar detalles de revisión para identificar que sean todas cuestiones que efectivamente puedan ser sancionadas vía decreto. ¿Se entiende? Claro. Que no caigamos en Que no ilegalidades. haya ningún tipo de inconveniente. Es la Procuración del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, este exfuncionario menemista, con tanta polémica, pero que ellos sostuvieron como sea, porque les garantiza un conocimiento muy profundo en la parte esta que tiene que ver más con lo administrativo de la ley y contencioso administrativo del Estado. Y ahí es donde él sabe y está revisando paso a paso un proyecto que ese sí, eso es lo único que estaba escrito desde hace un montón. Bueno, que lo venía trabajando Federico Sturzenegger, claro, que es el que quiere de alguna manera, claro, desburocratizar el Estado, desregular un montón de cosas que están reguladas en la Argentina y que se supone deberían hacer más simple cuestiones comerciales, pero también de la vida privada. No, pero los alquileres, o sea, que, digamos, para que vos te des una idea, porque vos decís un decreto de desregular el Estado, nos parece algo que nos queda lejos. Los alquileres están metidos en este enorme decreto. Hay un montón de datos que sí tienen que ver con nuestra realidad, con cómo se regulan, cómo el Estado interviene o no en cuestiones de nuestra vida. Claro, en cosas de la vida doméstica. Hay dos grandes paquetes. Uno que va a ir por el Congreso con este paquete de leyes que ingresaría la semana que viene y el decreto de necesidad y urgencia que firma el presidente de la Nación y que entra en vigencia. Un dato importante. Los decretos de necesidad y urgencia tienen vigencia por un año. Después necesitan que la comisión bicameral de 16 miembros, 8 senadores, 8 diputados diga, ok, le ponga un checklist. En este momento en el Congreso de la Nación hay muchísima discusión y están con el poroteo, el número fijo, porque si esa comisión tiene mayoría opositora, es decir, mayoría peronista, vamos a poner... Lo que seguramente va a pasar. Seguramente, claro, no lo vamos a explicar acá, pero por la manera en que se eligió, sobre todo en la Cámara de Diputados, que se elijan y se integren las comisiones, Javier Milei estaría, el gobierno de Javier Milei, del presidente Milei, estaría en una situación de vulnerabilidad en este sentido, quedaría de alguna manera claro, un poco a merced del peronismo el Congreso de la Nación a partir de esta comisión bicameral. Un año todavía igual tiene en vigencia el DNU antes de que se lo puedan voltear, por decirlo de una manera popular. Manu. Sí, rechazar. Gracias, Manu. Es más adecuada. Efectivamente. No, efectivamente, igual la palabra que se usa en el Congreso, vos sabés, Maru, que es voltear. No, también estaba buscando otra que fuera cuestiones menos vulgar. Sí, pero a ver, por ejemplo, hay cuestiones que van a estar divididas, pero en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con reforma laboral, cosas que pueden ser efectivamente sancionadas a través de este decreto y cosas que tienen que ver directamente con modificar leyes. Lo que un decreto no puede hacer a priori es modificar una ley y esto es lo que está analizando a esta hora, lo planteaba Lu también con el tema de los alquileres. Se está hablando de plantear a través de este decreto la posibilidad, por ejemplo, de cerrar contratos de alquileres en cualquier moneda. Por supuesto, abre la puerta a la formalidad de algo que ya sucede, que es que hay alquileres en dólares. Por esto hablan de esta palabra mágica que Maru tanto mencionaba, desregular. Desregular la actividad del día a día de las personas, de regular también la actividad productiva, la economía, así lo definen, y esto es lo que tienen el optimismo, tanto hoy durante todo el día en La Rosada, por supuesto también acá en el Hotel Libertador, donde siguen pasando cosas permanentemente siempre que Milei esté acá, tienen el entusiasmo de que el lunes este DNU vea la luz a priori con el boletín oficial de primera hora de ese día. Manu, y sumando a una cosa que decía Maru antes, hablamos, yo te quiero preguntar sobre esto que vamos a contar, todo lo que tiene que ver con piquetes, hablamos de Patricia Bullrich. Hubo un episodio hoy del que todo el mundo habló, escuchá esto porque es cortito pero es increíble. Llamó mucho la atención ese último decreto que hizo Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, pidiendo que pase a casa, ordenando que pase a casa militar la custodia de los presidentes y los expresidentes. Te explico rapidísimo esto porque es chino, pero es fácil de entender. Es todo lo que sea los espacios físicos donde están presidentes en ese momento, Quinta de Olivos, Casa Rosada, eso depende de casa militar, pero el cuidado personal de los presidentes depende de la División Custodia de la Policía Federal, que ¿de quién depende en este momento? De la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Por qué toma esta decisión? No es por plata, de hecho no estaba en juego. Los presidentes tienen que ser cuidados por norma. Si se queda a vivir afuera, tienen que hacer un convenio para que lo cuide miembros de las Fuerzas de Seguridad de España, como le pasó a Isabel, como le pasa, de hecho, a Isabel Perón.
Pero ¿por qué es que el expresidente le pone la firma a un decreto que lo que hace es un cambio logístico inexplicable? No cambia nada, pero le dice a la Policía Federal, tu jefa no es más la ministra de Seguridad, que es la jefa de las Fuerzas Federales, sino que tu jefe es la Casa Militar que depende del Ejército. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner dijo, yo no acepto que Patricia Bullrich maneje mi custodia. Yo no confío en Patricia Bullrich, sigue diciendo que tuvo algo que ver con el atentado en su contra, y esa fue la razón de fondo que hizo que el expresidente firme ese decreto que ahora se convirtió en un lío. Bueno, él hoy en su cruce con Patricia Bullrich, donde él dice no voy a viajar, no voy a participar de los cursos si se ve siquiera, digamos, sospechada mi decencia, así lo plantea, prefiero no participar o no llevar adelante los planes que tenía antes de que se sospeche o se discuta esto. Y él argumenta eso, Luciana, él dice, Patricia Bullrich, que está... no dice la palabra sospechada, pero menciona a Gerardo Milman como parte de la situación o de la investigación el alrededor, claro, instigador, me dice acá, no me acordaba la palabra textual, instigador del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora lo que pasó fue que Patricia Bullrich dijo, no, yo me tengo que ocupar de esto, está bajo mi órbita, quiso hacer un decreto al respecto, lo publicó y después la llamaron y le dijeron, este decreto no tiene validez, porque aparte no había firmado el presidente, pero además ahí hay canales y atención con esto, porque Alberto Fernández no lo hizo sin hablar con alguna gente de Milei a este traspaso, lo hizo hablando y acordando esto por estos resquemores que generaba, y entonces esa fue la razón por la cual Patricia Bullrich baja el tuit, el decreto nunca se publica y este tema está en una situación indefinida. En este momento la custodia de los expresidentes está bajo la Casa Militar, pero no saben bien qué hacer ni cómo seguir adelante. Bueno, en tanto siga firme el decreto de Alberto Fernández, dependerá de Casa Militar y se cuidará a los expresidentes, como se viene haciendo hasta el momento, en cada viaje al exterior que hagan. Sí, eso va a seguir pasando seguramente. Alberto Fernández va a viajar, ese es el dato. Lo que no hace es no va a este summit que tenía un encuentro en Turín, va a ir porque tiene su familia allá, pasará las fiestas, verá si se queda a dar clases, pero va a viajar, se tiene que sacar el pasaje. Engañoso el tuit entonces. Sí. Bueno, la economía es el tema de este momento. Absolutamente, un paquete de medidas que anunció el ministro de Economía, Toto Caputo, que esta noche, hace un rato nada más, dijo, un poco generando, me parece, sorpresa en distintos sectores, la dolarización sigue siendo el plan final, el objetivo de máxima o el objetivo final. Ahí está, el objetivo sigue siendo llegar a una dolarización. Hay que ver qué implica esto, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Martín Redrado. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Placer. ¿Lo sorprendió esta declaración de Caputo? No. En definitiva, creo que lo importante es ahora mirar a la coyuntura, ¿no? Y esto planteado como un objetivo de largo plazo, todavía falta mucho para llegar a eso y para llegar a que se den las condiciones. La primera condición que debe darse es que haya dólares. Y hoy el nivel que tiene el Banco Central es menos 11.500 millones de dólares, con lo cual todavía es un largo camino el que queda para ni siquiera pensar en la dolarización. ¿Y este plan que anunció Caputo permite recuperar dólares? Sí, a ver, yo lo llamo más medidas de emergencia. Y primero hay que pensar que ordenar las cuentas de la administración pública es un medio para alcanzar un fin superior. No puede ser un fin en sí mismo y debe estar dentro de una estrategia de crecimiento. Obviamente se necesita ordenar, equilibrar las cuentas del sector público, pero es necesario plantear una estrategia de desarrollo, una estrategia de crecimiento. A mí me parece que sería muy positivo que lo planteen en los próximos días. ¿Perdón? ¿Está? Porque también lo que vimos es que, bueno, armaron un equipo que se puso a trabajar a altísima velocidad, claramente con prioridades, pero también se notó que no era un equipo que lo tenía todo escrito. Bueno, tendrán que lograrlo. La clave para que la Argentina salga adelante, y ustedes lo decían hace un instante, para que el esfuerzo tenga sentido, es plantear un programa de estabilización de la economía, de bajar la tasa de inflación, pero también que nos plantee un horizonte, que les dé previsibilidad a todos los argentinos. ¿Por qué yo llamo a esto un plan de emergencia? Porque es un plan que tiene, o unas medidas de emergencia, porque tiene un horizonte de un año.
Y lo que debemos tener es un programa monetario, fiscal, financiero, de reformas pro crecimiento hacia los sectores productivos que tienen mayor potencialidad, con incentivos específicos, algunos para los motores de crecimiento que debe tener la Argentina, para plantear también cuáles son las oportunidades que tiene la Argentina en el mundo y poder traérselas hoy al argentino que hoy quiere encontrar trabajo, al empresario que hoy quiere crecer. Bueno, esas son las condiciones que hay que dar y sobre todo, y lo vengo diciendo y subrayando hace mucho tiempo, con leyes del Congreso, para darle un horizonte que tengamos todos los argentinos. La semana que viene se espera que entren un paquete de leyes que tienen que ver más a la estabilización o a generar un nuevo marco de condiciones, sobre todo para la economía en la Argentina. ¿Usted cree que estos proyectos de incentivos debieran presentarse también ahora o es para una segunda fase? No, yo estoy convencido que los argentinos hemos votado una etapa fundacional, un borrón y cuenta nueva, es decir, vamos a empezar algo distinto de lo que se ha hecho hasta ahora. Y vamos a generar entonces, atacar todos los frentes al mismo tiempo. Ya que ahora está ese apoyo que tiene el nuevo gobierno, bueno, aprovechar eso para plantear cómo se estabiliza la economía y plantear las bases y plantar las bases de un crecimiento, de un desarrollo. Con creatividad, pensando, por ejemplo, en leyes que hagan a la innovación productiva. Hoy Argentina invierte solamente medio punto del producto en investigación y desarrollo aplicado para generar nuevos productos que nos puedan insertar inteligencia, trabajo argentino en el mundo. A eso hay que apuntar. ¿Y reforma laboral no es parte también de, para generar otras condiciones que puedan permitir generar empleo o nuevo empleo en Argentina o mejor empleo? Bueno, Maru, depende de lo que llamemos bajo reforma, se pueden decir muchas cosas. Yo estoy una ley distinta a la que tenemos hoy. Yo estoy en favor de la modernización. Porque claramente la tecnología, el avance de hoy la inteligencia artificial nos plantea a todos un desafío de incorporar esos instrumentos a nuestra vida común, a nuestros procesos productivos. Bueno, para esto entonces está claro que no es la misma ley de contrato de trabajo que se tenía en los años 70. Las condiciones han cambiado. Ahora también, Maru, quiero decirte que no es posible tener una ley que abarque a todos los sectores. Es muy distinto un empleado que trabaja en el sector bancario de alguien que trabaja en Vaca Muerta o el trabajador agropecuario que necesita estacionar. ¿Con los convenios colectivos de trabajo? Es que yo digo, una ley marco y después las situaciones particulares con los convenios colectivos. En todo caso, modifiquemos o demos líneas generales, pero que después sean los convenios colectivos de trabajo los que plantean. Por ejemplo, podemos plantear algún sistema de seguro de desempleo que sea del propio trabajador, pero que cada una de las ramas laborales lo puedan adaptar a sus condiciones de trabajo. Me parece tan difícil pensar en eso en esta instancia, por eso se lo decía si no es para un segundo momento, lo del seguro de desempleo. ¿Por qué digo? Porque estamos hablando, las proyecciones privadas hablan de una inflación de 20% mensual. Más o menos. Y más, ¿no? Bueno, por eso quiero ser conservador, de mínima. Este mes empieza con 3, lamentablemente. Sí, en diciembre va a empezar. El mes que estamos corriendo empieza con 3. 30% en diciembre. Perdón, y en enero sube. Bueno, en enero la clave en el corto plazo también, siempre me preguntan, vos decías también esta demanda que tenemos del sector, iba a preguntar lo mismo. Del sector privado. La clave, hay dos claves en el corto plazo. La primera es que se estabilice el tipo de cambio, es decir, que se estabilice el valor del dólar. Si bien es cierto, ¿Está bien este valor? Bueno, está bien con respecto a qué, ¿no? Está claro que la Argentina necesita hoy una modernización, por ejemplo, de su estructura tributaria, de su estructura impositiva, con lo cual está bien con respecto a qué valor. Claramente lo que uno no puede hacer es tirar el valor del dólar y que la inflación vaya a donde tenga que ir. Hoy el pequeño y mediano empresario que nos está mirando, el comerciante, no tiene referencia de precios y esto es lo grave en el corto plazo. Por lo tanto, el único ancla que puede haber para la economía en materia de precios es que se estabilice. ¿De qué depende esto?
de que se acumulan reservas todos los días en el Banco Central. De que el Banco Central, y estos 2 días después de las medidas, se han acumulado 530 millones de dólares. Es cierto que ha habido de ventas, que ha habido el sector agro que está vendiendo o que está adelantando sus ventas. Algunos traen prefinanciación de exportaciones. Pero bueno, la clave es que el dólar se estabilice y que los dólares financieros también se estabilicen como para poder bajar la tasa de inflación ¿Esa es una en de el las mes de claves enero. de la economía? Esa es la clave para el corto plazo. Porque la Usted clave, dijo que había 2 claves para el corto plazo. bueno, la otra es la indexación. Es que cuánto se traslada de la devaluación a inflación. Si toda la devaluación se traslada a inflación, lo único que habremos hecho es subir el piso, subir la nominalidad. Por eso yo vengo planteando que Argentina necesita un conjunto de leyes, entre ellas una ley de estabilización en donde yo planteo desindexar todas las variables del gasto público. Pero desindexar significa bajar el ritmo de crecimiento del gasto público, de todas las variables del gasto público, por ley y en un programa a 4 años, en donde planteo un sendero de crecimiento del gasto. Si el año pasado o este año que estamos transitando termina en un 140%, el 2024 que sea de un 70%, el 2025 de un 35%, el 2026 de un 17%, para llegar al último año de este gobierno con un dígito en materia de crecimiento del gasto. Eso por ley es lo que necesitamos para darle previsibilidad y darle un horizonte. Y eso es lo que sería muy positivo que se agregue a lo que se esté haciendo. Eso es lo que hizo Israel, ¿no? Exactamente. Es exactamente eso lo que hizo Israel. Exactamente. Y nosotros lo hicimos. Hay que tomar también cosas que Juan Zurruil, me estoy refiriendo al primer gobierno de Alfonsín y quizás mucha gente no lo recuerde. O se asuste. Sí, yo no vivía en la Argentina también, estaba estudiando en el exterior, pero él hizo un plan de estabilización que tuvo el concepto de desindexación, se llamaba desagio en ese momento, de los contratos privados. Quiso sacarle, yo hoy lo planteo no para los contratos privados, lo planteo para el gasto público, que como vos decís muy bien, lo tomó Israel, con acuerdos del Congreso. Y esto es fundamental, que haya leyes que sepan que después viene cualquiera a ser ministro de Economía, que ser ministro de Economía, ser presidente, no sea lo clave en la Argentina, sino que eso le dé permanencia. Y para que le dé permanencia, y veo tu cara, Maru, necesitamos... No estamos hablando de derogación de leyes, entonces siento que... No estamos hablando... Es un acuerdo, estamos hablando de creación de leyes. Usted, pero nosotras al principio contábamos que este paquete que va a enviar el gobierno al Congreso, junto con el decreto de necesidad y urgencia, deroga algunas leyes. Bueno, o suspende hasta que haya nuevas. Veamos cuáles son, digamos, seamos específicos. Con la movilidad jubilatoria, por ejemplo. Sí. Bueno, movilidad jubilatoria es serio, digamos. Yo estoy convencido que ahí lo que hay que plantear es desindexarlas a todas las variables del gasto, porque lo importante, Maru, es que crezca el salario real. Es decir, no es aumentar 120% y que la inflación crezca un 150%. No veo cómo crece el salario real. Recién estábamos el hablando salario real es simple. Crece bajando la inflación, Maru. Pero estamos hablando de que vamos a tener 30, 20, 25. Luciana decía en enero quizás es mayor de 30. En un horizonte de diciembre a marzo, donde si no hay un ajuste de los salarios que acompañen la inflación, tenés en 4 meses una pérdida de casi el 80% o más de tu sueldo. Bueno, por eso es clave que en el corto plazo acompañar este conjunto que se ha lanzado de medidas con un programa verdadero de estabilización y crecimiento, que traiga más dólares. Por ejemplo, aquí hay que equilibrar, ¿cómo se logra esto? Hay que equilibrar la cantidad de pesos que hay en la economía con la cantidad de dólares. Te doy un ejemplo. Yo sumaría a este proceso. Energía y minería son 2 claves que la Argentina tiene, porque lo que el mundo nos pide es transición energética, nuevas energías limpias y también seguridad energética en materia, en particular en Europa. Entonces, si al litio, si al cobre, si a la producción de vaca muerta le decimos
un porcentaje de lo que exportan las empresas que trabajan allí, pueden dejarlo en el exterior, es decir, pueden dejarlo, tienen libre disponibilidad de divisas, un 30%, y que eso sea por ley, eso permitiría tener inversiones aquí contantes y sonantes para generar los gasoductos que Argentina necesita para exportar a Brasil. Esa es la manera de traer dólares genuinos y entonces de estabilizar la tasa de inflación en el corto plazo. Ahora, con respecto a lo que decía Maru de lo que va a ir al Congreso, una de las cosas es volver para atrás con la eliminación del impuesto a las ganancias que votó y defendió el propio Milei. ¿Es serio eso? A mí no me gustan, Luciana, los parches en impuestos. Si vas a plantear algo en materia impositiva, replantea todo, porque tenés una cantidad de impuestos distorsivos y lo saben los sectores Pero te productivos. interrumpo porque, mientras tanto, los trabajadores formales en Argentina, que son pocos, pero bueno, que les impactó mucho, les entró plata a su sueldo, plata con la que ya cuentan, con la que dijeron, bueno, en el medio de esta inflación, esto lo mantengo. Ahora te dicen, no, ¿sabes qué? Vuela la inflación, pero esa plata te la vuelvo a sacar. Bueno, pero la clave es ampliar la base de tributación. Entonces no hay que pensar en crear nuevos impuestos, traer nuevos impuestos o derogar impuestos que sean, o crear nuevos impuestos o traer los viejos, sino simplificar el sistema impositivo. Hoy Argentina tiene un 50% de nuestros trabajadores y que están en la informalidad. No porque lo quieran, porque sino porque el costo de entrada es altísimo. Entonces lo que necesitamos es simplificar, trabajar en una modernización de todo nuestro sistema impositivo, en donde tengamos impuesto a las ganancias, pero tengamos menos impuesto a las ganancias para más argentinos que paguen. Y perdón, y lo de la moratoria, que es lo mismo, es empieza un gobierno, empieza una moratoria y un blanqueo. Sí. ¿Eso es así? ¿Es un ciclo Bueno, la clave... irremediable para... En este porque caso no tendría costo tampoco, ¿no? Claro, nunca tiene costo. No, sí. El caso del blanqueo, planteás Claro, vos. blanqueo. Y el de la moratoria. Sí, las dos A ver, cosas. yo hablo del costo Bueno, penal, que te eliminan el costo penal cuando... Claro. Bueno, no, pero- la penalidad por no haber pagado impuestos. Por no haber pagado entrada impuestos. ahora. Claro. Exactamente. No, que uno dice, sí, somos todos tontos los que pagamos impuestos Es que sí. y los que no pagaron. Aparte ahí está, digamos, hay una penalidad y hay acciones penales previstas por la ley que tampoco Por se aplican. supuesto. Que eso lo hizo Néstor Kirchner, me acuerdo perfecto, lo hizo Mauricio Macri también. Sí, las dos leyes más graves que enfrenta el sector privado es la ley penal tributaria y la ley penal Exacto. cambiaria. Es decir, Bueno, acá se la transgredir olvidan. las normas tributarias Pienso que o ahí cambiarias. hay la urgencia de la necesidad de que entre dólar fresco hace que te perdone. Bueno, pero la clave es, que hemos dicho antes, ¿qué se necesita en un programa económico y social? Confianza. La clave es, bueno, esto va a ser la primera y la última vez, vamos a realmente generar... Ya estás mirando con cara de escepticismo. La primera y la última vez ya lo escuché. Bueno, mucho. la pregunta es si el gobierno tiene la capacidad con leyes de generar confianza para darnos un sentido de previsibilidad que hoy no tenemos. Tengo una pregunta más perdón que vuelva sobre el tema, pero siento favor. que hay un entendimiento por parte de la sociedad de decir, bueno, no podíamos seguir como estábamos, hay que, esta palabra que se usa mucho ahora de sincerar todo, menos los salarios. No, pero en serio lo pregunto, de lo que estás viendo, hablemos del sector privado, ¿no? Porque el sector público daría la sensación de que va a quedar planchado, después habrá que ver cómo se resuelve eso. Pero, ¿ves una instancia donde los salarios acompañen a la inflación o ves de alguna manera el final de la paritaria? Bueno, es imposible que haya el final de la paritaria. Ya lo vimos hoy en el gremio bancario, por ejemplo, donde hubo... Es un sector que está bien, el bancario, digo, que está bien en la paritaria, que en general viene inclusive cerrando paritarias por arriba de la inflación. Bueno, con lo cual dependerá de... Y es más chico, pensemos que yo comercio, por ejemplo, o construcción. Dependerá del sector y dependerá de las condiciones, pero claramente lo que necesitamos es bajar la tasa de inflación para que las paritarias le empiecen a ganar a la inflación. Está claro que Argentina ya viene, Maru, hace 4 años perdiendo el salario real, con lo cual también... Yo recuerdo una de las enseñanzas que me dio Roberto Labaña fue cuando él era ministro de Economía, yo presidente del Banco Central, estábamos un viernes a la tarde pensando política económica, y él me decía, Martín, muchos economistas piensan en hacer política económica y luego miran los costos sociales. Cuando haces política económica, me decía Roberto Labaña, tenés que pensar en políticas económicas y sociales todas en conjunto. Y bueno, para eso lo que tenemos que hacer es una política social que genere empleo de calidad y con salarios que le ganen a la inflación. Tenemos un montón de preguntas más, las vamos a hacer, Dale. pero después de la pausa ¿Cómo me no? tengo que ir. Ya volvemos. Ya venimos.
Estamos de vuelta, tenemos información importante que viene de Casa de Gobierno. Una última noticia la tiene Manu Jove. Así es, Maru Lu. Mañana la conferencia de Manuel Adorni, el vocero presidencial, no va a ser como estaba pautada entre las 8 y las 9 de la mañana, como viene siendo, por cierto, en los últimos días, sino que va a ser a las 11. ¿Cuál es el motivo de este retraso en el horario? Que la exposición y después la conferencia que habrá preguntas, el vocero sea después de la reunión de gabinete, la quinta consecutiva en esta semana, que empezó el lunes y terminará el viernes, una reunión por día de gabinete con gabinete ampliado en algunos casos. Estará también Federico Sturzenegger, que estuvo participando. ¿De qué se va a hablar? De este DNU, con el que abríamos el programa, el que comentábamos, de las desregulaciones de la economía y de la actividad productiva, y esperamos que mañana Manuel Adorni entregue más detalles justamente de qué es lo que se va a promover en este decreto de necesidad de urgencia. O sea que es inminente, Manu, este decreto del que se viene hablando desde antes de la asunción de Milei, que recién veníamos dando detalles. En cualquier momento puede salir publicado, no será mañana, pero seguramente será el lunes. Exacto. Vos fíjate lo que pasó hoy puntualmente en términos de comunicación, pero que explica un poco el funcionamiento. Hubo conferencia de prensa de Manuel Adorni temprano en la mañana, reunión de gabinete después. De esa reunión de gabinete lo que sale es el protocolo de seguridad que también compartíamos de Patricia Bullrich, el protocolo en realidad de mantenimiento del orden público, y Adorni lo comenta después de la reunión. Bueno, mañana directamente aparece esa segunda conferencia como la primera del día a las 11 de la mañana, ya con los resultados de lo que entregue una nueva reunión de gabinete, de la que también, por supuesto, participa Manuel Adorni, el vocero. Genial, Manu. Repetimos entonces, mañana conferencia de prensa a las 11 de la mañana del vocero presidencial. ¿Por qué es importante? Porque va a tener la información fresquita respecto del decreto de necesidad y urgencia que de alguna manera desregula el funcionamiento del Estado. Perfecto. Y vamos a Bruno Giacono. Milei prometió motosierra en lo del gasto público, también prometió motosierra en la casta. Y en principio lo que te va a contar Bruno es la motosierra en los privilegios de la política. ¿Cómo están? Bueno, llegó finalmente la motosierra de los privilegios, que es básicamente aplicar recortes. ¿Esta motosierra o es...? Bueno, hay mira, mucha espuma. Bueno, vamos a ver. Claro, arrancar, pobre hombre. Sí. Se está trabajando en un plan en la Libertad Avanza que tiene que ver básicamente con hacer recortes o ajustes en gastos que ellos consideran innecesarios. Y yo tengo alguno de estos gastos que en los que se van a recortar, algún adelanto. Mirá, miren el primero. A ver, gastos en auto. Ese es el presupuesto actual de mantenimiento y reparación de autos en la Administración Pública Nacional. Lo que me dicen es, del presupuesto actual vamos a recortar un 30%, entre un 30 y un 40% de esos 7.900 millones de pesos. Tenés que dejar los autos arrumbados más. A ver, porque por un lado se va a reducir lo que es el presupuesto y por otro lado también la idea es reducir la cantidad, la flota de autos. Esto es anual. Anual, exactamente, anual. Segundo punto, celulares y teléfono fijo, que también es un punto que, a ver, a mí una fuente importante de la Libertad ¿Con qué Avanza... proyección de inflación están hechos los Teléfono cálculos? fijo. No, es que de hecho hay una cuestión particular, que es que ellos, ustedes saben, el presupuesto del año que viene, 2024, es un misterio, Sí. y ellos quieren aplicar el recorte sobre este presupuesto, el actual, es decir... El que con entregó Sergio Massa. El que, exactamente, el de Está bien. Sergio Massa, digo, el modestito con la recorte, inflación. el ajuste es bastante importante. Bueno, miren los números de celulares y teléfonos fijos, que es un presupuesto anual de 7.000 millones de pesos. A mí lo que me dijo un funcionario importante es... rarísimo igual, ¿no? Bueno, ¿por Pensaba qué? lo mismo, pero en todas ¿Qué las sacás? oficinas hay, pero ¿Pero que sacás el teléfono de la oficina? No, igual es baratísimo el teléfono. A mí lo que me dicen es, ¿por qué el Estado Nacional tiene que pagarle el teléfono, el celular, a un funcionario público? Eso es como lo nuevo Mira, que se viene. lo quiero ver a eso de Sí, la yo también, práctica después, exactamente, ¿eh? yo también. Tercer punto, que es pasajes y viáticos, que esto viene de la mano con algo importante. ¿Por qué? Ustedes saben que hubo una reducción muy importante de ministerios, solamente tenemos 9 a partir de ahora, y de alguna manera se apunta a reducir con lo que va a ser la reducción de personal a lo que es también pasajes y viáticos. Actualmente es un presupuesto total de 50.000 millones por año que se quiere reducir, al menos de acá a marzo, me dicen en un 20%. Sí. De acá a Milei marzo. tiene una gira grande Davos. ahora. Sí, Davos Sí. supuestamente va a ser Enero, otros países en también. enero. 19, ¿no? En enero, que incluso no está descartado, nos decían hoy en Casa Rosada, puede ir a Ucrania y Exacto, también al Israel. Vaticano, no está confirmado. Sí. Pero quiero pasar al cuarto punto, y no es Sí. menor esto, y atención, que tiene que ver con los inmuebles del Estado, porque este es un detalle que tiene que ver con lo que cuesta mantener los inmuebles del Estado, pero no es lo más importante. Lo más importante es que se va a hacer un inventario de la lista total de bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Nacional. Y atención con este dato, ¿por qué?
todos aquellos edificios del Estado Nacional que estén en desuso o que según la auditoría no resulten de relevancia, se van a vender. Lisa y llanamente, lo digo así, se van a vender. ¿Y por qué digo atención a este dato? Bueno, porque ahí va a haber que prestar mucha atención a los oferentes, a quienes lo compran y al valor al que se vende. Todo esto se va a hacer a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que lo va a poner, exacto, la AVE, que lo va a poner a subasta, ¿no? ¿Tiene alguien designado ya de la agencia? No, todavía no. Claro, No, todavía no. Y los últimos 3 puntitos que tienen que ver con este recorte, yo les decía, la venta de los inmuebles y atención a las cajas chicas, es decir, tiene que ver con todo esto de lo que no pasa por licitación, arreglos menores. Y lo último, se está estudiando un cambio en la utilización de los aviones oficiales. Actualmente hay una normativa que dice que por seguridad los aviones los pueden utilizar todos los ministros, independientemente de que tengan un viaje oficial o no. Bueno, ahora se va, según lo que me dicen, la normativa va a establecer que solamente se pueden utilizar con un viaje con agenda oficial. Está bien. Todo esto ya se hizo en el 2015, cuando asumió Mauricio Macri, ¿te acordás? Con el Ministerio de Modernización de Ibarra, me acuerdo. Sí, pero realmente Gracias, que se puedan usar los aviones oficiales para viajes de cualquier orden, para mí es irregular. Si hay austeridad, hay austeridad. ¿Esto sirve? Son señales, pero no van al grueso de lo que es el gasto público. Me parece mucho más importante cuando uno mira los gastos de la política, son los contratos. Creo que hay que ser mucho más drástico y hay que dar de baja todos los contratos, todo el personal que está contratado y todas las consultoras que están contratadas. Interesante lo de las consultoras. Entonces, siempre lo que hay que hacer cuando uno llega es dar de baja a todo y después ver quién patalea. A ver realmente si tiene sentido que esa consultoría, eso es mucho más grande que esto, que está bien, hay que dar señales de austeridad porque se le está dando, pero no es el grueso. Cuando uno mira el grueso de la administración pública, es contratos, es consultoría, por eso yo planteo también la necesidad de hacer presupuesto base cero en toda la administración, en cada una de las reparticiones públicas. Esto significa hacer como si empezaras desde cero y especificar qué se gasta, para qué se gasta y para qué sirve cada cosa que se gasta. Martín, ahí estás hablando del gasto administrativo, ¿no? Del gasto de la administración pública. Así es. Pero cuando uno analiza el presupuesto nacional, donde ve, y cuando se habla de ajuste, de por dónde ahorro, o por dónde gasto menos, o por dónde invierto menos, si no lo queremos pensar en términos de gasto, el mayor caño de salida aparece en lo que se denomina como gasto social, y no estoy hablando solo de planes sociales, sino sobre todo de jubilaciones y pensiones. 60% en total. 60%. Cuando uno toma el gasto previsional, el gasto de subsidios sociales y salarios, estás por encima de eso. Bueno, por eso yo he planteado hace un rato la desindexación de todo el gasto. Bajarle el ritmo de crecimiento al gasto público y con eso señalizar la inflación hacia adelante. Está bien, lo que pasa es que bajar el ritmo del gasto público suena al gasto público como es una cosa. Si yo digo bajar el ritmo de aumento de las jubilaciones, suena distinto. A todo. A todo. Entonces, ¿las jubilaciones bancan un ajuste más? Es que no es un ajuste. A ver, nuevamente, un concepto muy importante en economía, y esto es el concepto de aumento nominal o aumento real. Yo te puedo aumentar a vos 100%, pero como decía hace un rato, la inflación que crece un 120%, en términos reales estás perdiendo un 20%. Bueno, entonces, al final del camino van a perder. Vamos a perder. Claro, pero hablando de las jubilaciones en particular. Lo que estamos diciendo es que si crece el gasto un 80%, lo que tenemos que buscar es que la inflación esté por debajo del 80%. Sí. Se queda un ratito más, tenemos un ping-pong para Martín Redrado. Adelante, como no, placer. Ya volvemos. Última pausa. Acá estamos de vuelta. Hay información importante. El tema del día tuvo que ver con la regulación con los piquetes de Patricia Bullrich. Esto generó un gran debate. Bueno, porque los primeros que salen a manifestar la criminalización de la protesta social son los referentes de izquierda. Hicieron una conferencia de prensa hoy, pero fíjense este tuit ahí. Miriam Bregman ponía hoy hace un rato: lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional, la que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos. Sin ese pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo. Y le responde, o sea, reacciona a ese tuit el diputado José Luis Espert, que le ponía cárcel o bala, y ahora, hace un ratito, le responde, inclusive un poco más fuerte, ¿no?, a Nicolás del Caño: para vos también, parásito, virgen de quit, bueno para nada,
cárcel o bala si violas la ley. Estamos a un... Digo, porque esto también es violencia, ¿no? Digo, hay necesidad de llevar la discusión a los términos personales y a cárcel o bala, digo, en un contexto donde lo que estamos viviendo, anunciando, estuvimos conversando toda la noche es de un ajuste o un sinceramiento de las cuentas en la Argentina que vamos a pagar todos. Vos hace un rato hablabas de lo que te decía Labaña de cuando pienso en las medidas económicas, pienso en contexto social. No, pienso que cuando hago un programa económico, tengo que hacer un programa económico y social. Y el mejor programa social que tenés es la creación de empleo. Y esto se logra dentro de una estrategia de desarrollo que mire Argentina 2024, 2034, dónde vamos a estar, dónde nos vamos a insertar en el mundo, traer las oportunidades del mundo a la Argentina. Pero acá pareciera que hay una discusión bastante más básica. Bueno, ¿cómo se supera esta discusión? Generando, no solo quedándonos con un ordenamiento de las cuentas públicas, sino superándolo con una estrategia de desarrollo. Digamos, cómo se simplifican las estructuras impositivas, qué incentivos se les da a las industrias de punta que tiene la Argentina, mirando también la idiosincrasia de nuestras pequeñas y medianas empresas. Cuando el contador viene a una pyme que nos está mirando y le dice, mire, tiene que bajar el café, tiene que bajar el taxi, la pyme que piensa o el empresario que piensa, bueno, también en qué mercados puedo ganar, cómo puedo crecer, no solo piensa en achicarse. Ese espíritu de la Argentina es lo que tenemos que tomar en un programa económico y social. Ahora, eso es interesante porque es, si querés, el mediano plazo, es cómo planificar lo que viene. Pero vos acá... Uno tiene que plantear un sentido de rumbo, hacia dónde vas. Sin duda, porque aparte si no se te descalabra todo en el camino y no llegas a ningún lado. Así es. Completamente de acuerdo. Pero lo que tenemos por delante, vos dijiste, la inflación de diciembre va a tener un 3 adelante, o sea, va a ser del 30% más. Enero va a ser, digamos, hay una situación donde va a caer la demanda, naturalmente va a caer el empleo también, supongo que va a haber mayor desempleo. Esta inflación, dijo el presidente. Digo, es un proceso muy complejo. Ese mientras tanto que tenemos por delante, ¿qué nivel de sacrificio crees que puede llegar la sociedad en este momento? Tenés que mostrar que el esfuerzo tiene sentido, que en el mediano plazo, dentro de este año, mira, cuando yo planteaba a distintos políticos este año qué se necesita para aprobar el conjunto de leyes que yo vengo planteando que Argentina debe poner en práctica en una estrategia de crecimiento y de estabilización, me decía que ustedes los técnicos, un senador importante de Juntos por el Cambio, me decía que ustedes los técnicos nos demuestren que volvemos a crecer. Entonces a todos los argentinos le podemos demostrar que tiene sentido este esfuerzo que estamos haciendo. Muchas gracias, Redrado, gracias por estar acá y por la claridad de los conceptos. Sí. Ojalá que podamos volver a crecer y que esto sea... plazo encontrarnos y bueno, y esto que sea lo que dijo el presidente en el balcón, que no hay noche que le gane el día. Ojalá. Muchísimas gracias. Que así sea. Gracias. Y nosotros nos vamos hasta el jueves que viene. El jueves que viene. Chau, que descansen, que estén bien.